todos, mi nombre es Dayana Vázquez y en este video les vengo a hablar acerca de un libro imprescindible para la literatura universal, escrito por el ganador del Premio Nobel de Literatura de 1949, William Faulkner, y el título del libro es El ruido y la furia, o en algunos casos también se puede encontrar como El sonido y la furia. Este libro trata acerca de la degeneración progresiva de la familia Conso, sobre sus lazos de amor y odio que tienen y cómo se destruyen. Está estructurado por 4 capítulos y un apéndice. Los 4 capítulos están narrados entre los años 1928 y 1910. Cada capítulo trata de la versión de un miembro de la familia Conso, así que como son 4, los 3 primeros acerca de los 3 hermanos y el último es acerca de una criada que vive en la casa, que ha vivido por años en la casa, así que nos da una perspectiva fuera de la familia, una perspectiva diferente. El primer capítulo, primero, ¿cómo se constituye la familia? La familia se constituye por los padres, los 2 esposos, el señor Jackson Conso y la señora Caroline Bosco. Los 2 tienen 4 hijos: Jackson Conso, Kentin, la hija Cady y por último está Benji. La característica que tiene Benji al ser el menor es que tiene un retraso mental, se comporta de diferente manera de los demás, no habla, parece como si hubiera tenido autismo en esa época. Obviamente en los años en los que escribió la historia no está especificado el nombre de la enfermedad, pero sí tiene un retraso mental. El primer capítulo es acerca de él, nos narra su versión de la historia, nos narra por ejemplo su niñez, cómo la pasaba con sus hermanos, cómo siempre estaba pegado, siempre estaba como una relación más cercana con Cady, su hermana, y cómo los demás siempre lo discriminaban, lo mantenían callado, se avergonzaban de él, incluso decía que querían llevarlo a Jackson, que es un lugar donde van todas aquellas personas diferentes, para que deje de ser un estorbo para la familia. Nos dice también, por ejemplo, una escena donde la familia estaba dando, habían perdido a la abuela, así que estaban en el velatorio y estaban dando las últimas sepulturas en la misma casa, así que a los niños los mandaron afuera para que no entraran y sepan lo que estaba pasando. Y en ese momento se ven las relaciones que tiene cada uno. Jackson, como es muy mandón, muy egocéntrico; Kentin, que siempre hace todo lo que decía Candace; y Candace, que siempre estaba pegada a Benji. Nos cuenta también, por ejemplo, el motivo por el que a Benji le cambiaron de nombre. Benji nació con el nombre de Maury en honor a su tío, hermano de su madre. Pero al ver que él tenía un retraso mental, le cambiaron el nombre así ellos pensaban que al cambiarle el nombre hubiera cambiado su fortuna, su suerte, pero al final de cuentas eso era en vano. La característica que tiene el capítulo de Benji es que las historias se alternan. Por ejemplo, en un momento dado está con Luster, el nieto de la sirvienta, quien siempre lo cuidaba, quien siempre lo alimentaba y lo cambiaba, y siempre era el que se dedicaba a distraerlo, a llevarlo a todos lados para que no estorbe a la familia. En una escena donde ellos estaban buscando unas monedas, unos centavos que Luster había perdido cerca del río, se menciona a Cady, a la hermana de Benji, a la que siempre estaba muy apegada y era muy cercano. Y en ese momento Benji se desconcerta de la realidad y empieza a narrar otros hechos con otros personajes muy diferentes del presente que está narrando. Así que en un momento tú te preguntas, habla de un Quentin, pero tú te imaginas al hermano que tiene ahí, pero habla de un Quentin en género femenino. Y cuando tú lees el último capítulo del libro te das cuenta que escenas de ese capítulo de 1910 en el futuro las narra en el primer capítulo, que sería el pasado de 1928. Benji alterna la realidad, así que cualquier palabra que él escuche lo hace desconcertarse y volver de nuevo al futuro y pensar en otros acontecimientos. Pero a pesar de eso, el capítulo de Benji es muy entendible, se entiende muy bien a pesar de que haya sido escrito de esa manera. Y bueno, ahí nos habla también de la niñez de cada uno.
menciona a Cady, una escena donde en el apéndice nos dice, por ejemplo, una escena donde Jackson, el hijo mayor, castra a Benji, pero en el primer capítulo no aparece esa escena, así que en el siguiente capítulo sería el capítulo de Quentin. El capítulo de Quentin en lo personal me pareció el más difícil de todos, a pesar de ser una de las personas supuestamente más inteligentes de la familia porque había asistido a Harvard, pero la diferencia es que su narración no tiene coherencia, no sabes en qué momento, en qué punto empieza y en qué punto termina. No hay signo de interrogación, incluso hay faltas ortográficas, así que es más confuso incluso al ser una persona cuerda, uno pensaría que su capítulo sería más coherente, pero no. Es peor que la de Benji al ser una persona con retraso mental. Así que sería recomendable leer el apéndice, que es donde narra muy bien la versión de Quentin. Quentin nos cuenta que había asistido a Harvard por ayuda de su madre, quien, para financiar el viaje y todos los gastos que iba a ocurrir ahí, vendió el prado de Benji. Así que él estaba encargado de irse a Harvard y estudiar y bueno, seguir y ser una persona de éxito, ¿no? Pero en la capítulo de Quentin nos cuenta mucho acerca de Candace, de la cercanía que tenía con su hermana. Pero ya no era una cercanía normal, sino ya una muy exagerada. Parece como si nos dice y menciona que había cometido incesto. Incluso hay un par donde le dice al padre que había cometido incesto, que yo he estado con ella, y donde ella le dice que no ha sido verdad. Y sí, hay una escena donde, por ejemplo, Quentin le dice a su padre: he cometido incesto, dije, padre, fui yo, no fue Dalton Danmes. Y en ese momento fue cuando Candace o su hermana Cady queda embarazada, pero él tiene la sospecha de que el papá era Dalton Ames, pero nadie lo confirma. Y por ejemplo, él, al ver que su hermana había sido mancillada supuestamente, él siempre tenía ese deber, ese honor de proteger a su hermana, de proteger su virginidad, su virtud, a pesar de que ella no le daba la debida importancia a eso. Así que él incluso le dice a ella, para que tenga honor y no sea una rechazada, ni siquiera sea como una paria, se consideraba así a las personas que tenían bastardos. Le dijo que él se iba a hacer cargo del niño, que le iba a considerar como su hijo. Así que le decía a su padre que él había cometido incesto, que no había sido Dalton Ames. Pero el papá en el fondo sabía que no era verdad. Hay una parte por donde dice: sin embargo, para madre está hecho, acabada. Entonces todos fuimos mancillados. En el apéndice es cuando, como les digo, es más claro y nos dice, por ejemplo, que Quentin amaba no el cuerpo de su hermana, sino vagamente algún concepto de honor gonzo. Quien amaba no la idea del incesto que no cometería, sino algún presbiteriano concepto de su eterno castigo, donde para siempre podría guardarla y mantenerla intacta entre las eternas llamas. Podría arrojarse a sí mismo y a su hermana mediante ello al infierno. Así que él como que tenía una afición mucho a su hermana y tenía también una tendencia al suicidio, porque en ese capítulo nos cuenta cómo es su estadía en Harvard, los amigos que tiene y cómo habían hecho un viaje. Y en ese viaje él se desvía y se va a otra ciudad donde encuentra en una tienda a una niña mendiga, pobre, sin ningún dinero, que no podía hablar, y trata de buscarle su hogar. Le da comida, la alimenta, y cuando ella quiere irse no puede porque no la deja, la está dejando sola, pues, ¿no? Y quiere dejarla en su hogar seguro. Así que él, preguntando a personas y guiándose acerca de si conocen a la niña, llegó a parar a otra ciudad, a otro pueblito, donde es encarcelado, debido a que su papá la acusó de haber secuestrado a su hija, cuando no era así. Y bueno, nos dice también que al final sus amigos lo rescataron, lo sacaron de calabozo y todo. En el apéndice nos especifica, por ejemplo, que se suicidó en Cambridge, Massachusetts, en junio de 1910, 2 meses después de la boda de Candace, esperando primero contemplar el curso académico y así compensar el valor de la matrícula pagada con antelación, no porque llevase en su interior a sus abuelos de Culloden, Carolina y Kentucky, sino porque el trozo que quedaba de la vieja milla de los Conson, que había sido vendida para pagar la boda de su hermana y su año en Harvard, había sido lo único, además de dicha hermana y del fuego de la chimenea,
que su hermano pequeño, tonto de nacimiento, había amado. La parte de Quentin sinceramente no me pareció muy interesante. Nos ha dicho cosas que ya se especificaba en el capítulo de Benji, pero creo que ha sido necesario para saber la perspectiva de otro miembro de la familia y algunas cosas que vamos a necesitar para leer el siguiente capítulo, que es lo que trata la versión de Jackson, el mayor de todos los hermanos, y como nos cuenta también en el capítulo de Quentin, así que es importante, así, igual así, de todas formas es importante. Nos cuenta que Candace había quedado embarazada, como les dije, y no sabían el padre del bebé, aunque ella nunca no lo dijo, pero sospechaban que eran Alton Ames. Pero ella se casa con un banquero, quien supuestamente iba a ayudar a su familia, específicamente a Jackson, para que él pueda trabajar y pueda formar su propia empresa. Pero el banquero, quien se casó con Candace, se dio cuenta de que el niño que ella esperaba no era de él. Así que la despachó, la botó y Candace tuvo que huir. Candace huyó. Ya había pasado el suicidio de su hermano, porque fue 2 meses después de la boda, hay que recordar. Y Candace vuelve 9 meses después, o después de cierto tiempo, con su hija, que había nacido. Y curiosamente le había puesto el nombre de Quentin, en honor a su hermano. Y esta niña vive en la casa, que recordar que con la muerte de Quentin, el hermano, y la fuga de Candace, solo quedaría la mamá, Jackson y Benji, sin contar los criados que habían ahí, pues, ¿no? Así que el que se hace cargo de todo, el que se hace la cabeza de la familia es Jackson, ya que el papá, al dedicarse mucho a la bebida, había muerto. Así que Jackson, su sueño había sido truncado. Al ocurrir el divorcio de su hermana con el banquero, su sueño fue roto, así que terminó dedicándose a otra tienda, porque quería crear su propia empresa, trabajando para un hombre llamado Air. Así que no ganaba mucho, pero trabajaba y se esforzaba para mantener a toda su familia. Pero como que todo fue en vano, por así decirlo, porque su mamá se quejaba por todo, no ayudaba en nada. Benji no era de ninguna ayuda, así que él en su capítulo nos dice que él solo se dedicaba para pagar a los esclavos. Y tenía una forma muy despectiva de tratar a los demás, especialmente a los negros, y especialmente a su criada, Dilsey, quien los había criado a todos ellos, que había estado años con ellos, la trataba como cualquier cosa. Incluso decía que tenía ganas de botar a Benji y mandarlo a Jackson, porque era un estorbo prácticamente. Y su mamá también, era un dolor de cabeza para él. Todo el mundo era un dolor de cabeza, un unicornio para él, especialmente Quentin, quien ya era una joven adolescente, guapa, igual que su madre, no solo en ese aspecto, sino también en la promiscuidad, porque siempre faltaba a la escuela, se iba a otros lugares que no le convenían y paraba tiempo con hombres. Bueno, algo que ya sabía Jackson y ya sospechaba. Pero lo que lo llenó de cólera fue que un día, cuando llegó una función al pueblo, es la misma función que llegó cuando Benji en el capítulo de Benji nos contó que estaba buscando la moneda con Luster. Al igual como llegó ahí una función, llegó años después en la ciudad, en 1928, donde Jackson ve que pasa frente a la ventana de su tienda, vas a Quentin con un personaje de la función que tenía corbata roja, y él se indigna mucho porque supuestamente Quentin tenía que estar en la escuela. Su mamá de él, la abuela de ella, creía que su nieta estaba estudiando, cuando en realidad estaba fuera paseando y divirtiéndose con los hombres, con otro hombre. Así que Jackson de cólera lo sigue, pero al final pierde el rastro. Y un día, mientras estaba en la tienda, recibe cartas de la mamá de Quentin, de Candace, de su hermana. Candace nunca se desatendió de su hija, le mandaba cartas, le mandaba cheques, no solo a ella, también a la mamá, para que la mantenga, para solventar los gastos que hacía Quentin. Pero la mamá, en honor de la familia, en honor de que la hija había sido botada, despechada, y había tenido una bastarda, no aceptaba los cheques, supuestamente. Pero lo que hacía Jackson era cambiar. Candace mandaba unas cartas con los cheques
Lo que hacía Jackson era abrir la carta, cambiar la carta verdadera por una que no tenía valor, ya que sabía que su mamá ni bien recibiría la carta la quemaría, pero él se iba a quedar siempre con el dinero, pues, ¿no? Y así estuvo estafando a su mamá, guardando el dinero, ahorrándose el dinero que tenía que destinarlo para Quentin. Incluso las propinas que le mandaba la mamá a Quentin, los giros, se los quedaba él. Y en esa oportunidad, Candace había mandado un giro, pero que tenía que ser firmado por la misma Quentin. Así que cuando Quentin llega a la tienda a pedir el giro que su mamá le había dicho en una carta que le iba a enviar, Jackson se descuida y ahí es cuando Quentin recoge la carta y se da cuenta que le habían enviado dinero. Incluso se notó la dirección que había ahí. Y Jackson se indigna, pues no le dice que si quiere el dinero, tiene que firmar el cheque. Pero él siempre tapando la suma de dinero que había ahí. Y Quentin, de los $50 pesos que envió su mamá, solo recibió 20. Y los 30 los tomó Jackson. Y así lo hizo por todos los años, así que recordó una suma muy grande de dinero. Unos 7,000 pesos, según nos dijo. 7,000 y unos centavos. Pero Quentin siempre tenía esa cólera, ese rencor, porque Jackson siempre se quejaba de todo, se quejaba de ella, no la dejaba en paz. A pesar de que su mamá siempre mandaba para poder solventar sus gastos, pero a pesar de eso, él siempre estaba inconiándola y molestándola y criticándola por todo lo que hacía. Aunque Candace también no tenía excusas porque era muy liberal, igual que Cady. Y bueno, la cosa es que en esa semana que estaba la función ahí, Candace seguía saliendo con el hombre de la corbata. Hasta que un día Jackson se hartó y lo siguió. Estuvo haciendo una persecución tras ellos y ellos seguían. Incluso nos dice una parte donde esperaba encontrarla tirada en el suelo, echada, no parada. Así que nos hace referencia a que ya estaba con el hombre tirado en el suelo teniendo relaciones sexuales, siendo, como nos dice, una puta, una zorra. Y hay una parte donde también nos dice que cuando estaba persiguiéndola, ellos tuvieron la habilidad, la astucia de pinchar en la rueda para que no los alcanzara. Así que él tuvo que regresarse a su casa, sentarse a la mesa al almorzar y hacer como si nada hubiera pasado. Hijo de su mamá le decía que Quentin no había llegado todavía de la escuela y Jackson le decía que era cosa extraña. Pero Dilsey les aclaró que no, que era normal que Quentin llegase ahora, porque Dilsey siempre ha sido la protectora de Quentin, la que siempre salía a su favor, y con motivo porque ella sí ha sido quien la había criado. Lo que ocurre ahí como final del capítulo, para terminar el capítulo de Jackson, es con esa escena. Y el siguiente capítulo y último se trata de la versión de Dilsey, pero como que de un autor omnisciente, y nos cuenta cómo Dilsey siempre trataba de apaciguar a Benji. Habían pasado años, era un hombre de 33 años que seguía gimoteando, que seguía llorando, que seguía encogiéndose y comportándose como un niño. Y ella es la que se hacía cargo junto con su nieto Luster. Después de tantos años seguía siempre al lado de Benji. Ella nos cuenta una escena que ocurrió en la casa cuando el señor Jackson se estaba quejando de que habían roto la ventana de su luna. Y él estaba echando la culpa al nieto de Dilsey, cuando no era en realidad así. Cuando estaban en la cena, era un domingo, Quentin no bajaba. Pero ellos sabían que Quentin los domingos lo dejaban dormir hasta tarde. Pero él tenía la espina. Jackson estaba piensa y piensa acerca del hueco de la ventana que tenía en su habitación. Así que lo que hizo él fue levantarse de la silla precipitadamente e ir a buscar a Quentin. Hubo una lucha ahí entre las mujeres porque Dilsey siempre la protegería. Le decía, niña, no te preocupes, que yo estoy aquí para protegerte, que el señorito Jackson no te va a hacer nada. Y la mamá estaba desesperada por conseguir las llaves. Y cuando abrieron la puerta se dieron cuenta de que no estaba Quentin ahí. No estaba ni ninguna cosa de su ropa y que se había escapado por la ventana. Así que Jackson inmediatamente se fue a su cuarto y revisó el cajón donde guardaba todo el dinero recaudado todos los años que Candace le había mandado el dinero por su hija. Y ahí es donde se da cuenta que le habían faltado la suma de 7,000 pesos con algunos centavos y que Quentin se le había robado todo y se había escapado con el hombre de la función, el de la corbata roja. Y Jackson no tenía cómo culparla,
lo que hizo fue llamar al comisario y decirle que aliste el carruaje que iba a salir inmediatamente para allá, para ir a buscar a Quentin, porque no debía haber ido muy lejos. Así que eso hizo, pero el comisario le dijo de dónde había sacado la suma de 3,000 pesos, porque Jackson no le podía decir que tenía 7,000 pesos debido a que no tenía las pruebas de dónde había venido el dinero, porque supuestamente los cheques que enviaba Candace habían sido eliminados y quemados por su mamá. Así que él le dijo que la suma era 7,000 pesos y que lo había hecho de tantos años que había trabajado en la tienda. Pero el comisario le dice que no tiene pruebas suficientes para inculpar a Quentin, así que no le iba a ayudar. Así que Jackson se desespera y trata de buscarla por todos lados, pero no la encuentra. En ese transcurso, en ese tiempo, esos minutos, en esas horas que Jackson se dedicaba a buscar desesperado a Quentin, Dilsey se dedicaba a tranquilizar a Benji porque se sentía mal. Benji tenía como que el sentimiento de que algo pasaba y se ponía tenía sus ataques de pánico, por así decirlo, sus episodios. Así que lo que hizo fue mandar a su nieto, Luster, con él para el cementerio, donde Benji se tranquilizaba un poco. Y Dilsey sabía que Luster no era el que siempre lo llevaba, pero le aconsejó que vaya lento, le aconsejó que vaya por el mismo camino, la misma ruta que siempre iba, porque cualquier diferencia en el itinerario que tuviera Benji siempre lo ponía mal. Pero Luster hizo todo lo contrario, se fue a mucha velocidad, más de lo habitual, y se fue por otro camino. Así que cuando se dio cuenta, Benji estaba teniendo sus episodios en la carroza. Incluso llegó a desviarse, y cuando se desvió se dio de bruces con Jackson, quien de tanta ira deprimida que tenía por el robo que había tenido, se desquitó con Jackson y con Benji le tiró puñetazos y todo. Y como final de la historia nos cuenta simplemente que llevó a Benji por el mismo carruaje, por el mismo camino y con la misma velocidad de siempre. Y ahí termina la historia. No nos dice qué pasa después con Quentin, pero sí nos dice, por ejemplo, en el apéndice que Quentin, la hija de Candace, huérfana de padre de 9 meses antes de su nacimiento, cogió el dinero que eran de 2,000, eran casi $7,000, pero según Jackson era $2,840 con 50 centavos. Y dice que desapareció, y nos dice en el apéndice también que Jackson decía que no podía ir tras ella, no podía atraparla porque ella hablaría, por lo que su único recurso consistía en un vano sueño que le hizo dar vueltas en la cama y sudar todas las noches, que saltaba de encima de ella, por sorpresa, en la oscuridad, antes de que se gastara todo el dinero, y asesinarla antes de que tuviese tiempo de abrir la boca. La escena con Benji, por ejemplo, también nos dice al final que había sido castrado por Jackson, porque ahí también nos dice que era una costumbre de esa época, porque tenían esa mentalidad de que al ser él un retrasado mental, él podía ir a violar a cualquier persona, a cualquier niña, así que lo quisieron era castrarlo, para evitar eso, pues. Y ahí terminan las desgracias e infortunios de la familia Conso, cómo pasan por diferentes situaciones. Y bueno, ha sido un libro muy interesante. Me gustó la parte donde Benji contaba las escenas del futuro, porque una vez que lees el penúltimo capítulo, te das cuenta que la Quentin, el personaje en Quentin que hablaba en inicio, que lo confundía con un personaje de mujer, era su sobrina, pues, ¿no? Ha sido un libro muy interesante, aunque la parte del hermano Quentin no me gustó mucho, porque era muy complicado de leer, pero gracias al apéndice se hace más fácil la lectura. Así que les recomiendo mucho leer este libro. Espero que les guste y cualquier cosa en los comentarios. Muchas gracias.